Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que se conecten. Queridos amigos, amigas, gracias por estar aquí en este su programa Otra Mirada, aquí en el Ecuador Today. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar en este programa, sí, con un joven militante, es el abogado José Joaquín Galarza Gómez. Qué gusto, Joaquín, que estés con nosotros. Él es el secretario general de las Juventudes Comunistas Ecuatorianas. Fue vicepresidente de la FEWE, ¿no? Filial Cuenca. Y bueno, en recientes conversaciones, ¿no? Y las intenciones que uno tiene de ir estructurando esta posibilidad de la izquierda, pues surgió que alguien te dijo, muchachito insolente de 24 años. Y así quedó en estos días, ¿no? Realmente, quizás con esa insolencia más bien que se vea nuestra juventud, que tanto tiene que decirnos, que tanto tiene que enseñarnos, Joaquín, ¿no? ¿Qué están pensando los jóvenes de nuestro país? Unos jóvenes a los que les seguimos adeudando tanto, si unos jóvenes que al no encontrar posibilidades ni de estudio ni de trabajo, la gran mayoría los estamos perdiendo en estas oleadas migratorias que cada vez incrementan más por la falta de cobijo, ¿no? De un Estado que debería ser un Estado social que nos dé soluciones, principalmente a los más jóvenes de nuestro país. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Y hoy vamos a conversar sobre la política de nuestro país, pero vamos a centrarnos un poquito en un artículo que sacaste, ¿no? A propósito de esta idea de la unidad, que desde muchos sectores se está conversando y presionando, a ver, vamos a unirnos, ¿por qué no es posible decir, dar cara a esta oligarquía que está acabando con nuestro Estado? ¿Qué está pasando con la izquierda ecuatoriana? Y tú nos dices, bueno, a ver, esperen un ratito. Primero veamos quién es la izquierda en el Ecuador y veamos si esto es posible, ¿no? Tú hablas de un espejismo en la izquierda y vamos a empezar por ahí. ¿Por qué hay un espejismo según tu criterio, Joaquín? ¿Qué está pasando en nuestra izquierda? Cuéntanos y qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Vero. Igualmente un saludo a todas las personas que nos estén escuchando, viendo, no importa el horario o el lugar. Bueno, un poco medio mencionaba algunas de lo que, un poco de lo que ha pasado en las últimas semanas alrededor tanto del debate sobre la unidad de la izquierda, de la cual justamente surgió el tema del ser muchachito insolente, porque yo creo que desde ahí tenemos que partir hablando sobre la situación de la izquierda, un poco medio asentar en realidad cómo está el panorama de las diversas izquierdas, aunque no me gusta hablarlas en plural, pero digamos los diversos sectores de la izquierda o que se han abanderado de la izquierda. Y yo creo que desde ella podemos empezar a notar por qué, digamos, le hemos dicho un espejismo a la izquierda, o sobre todo más que a la izquierda como espejismo, es la unidad. Porque ahora con lo que pasó en Francia, también digamos de la enseñanza en México, como existe como un aire de que la unidad está a la vuelta de la esquina y de que va a ser quizás cuestión de dos llamadas o un poco ya la coyuntura de los hechos nos va a hacer como sí o sí juntarnos, pero Y aquí nos sentamos, ¿no? y A ver, la aquí mesa nos de sentamos diálogo. con las buenas, pero no, realmente yo creo que más bien eso es una posición que puede pecar hasta de muy positivista o muy, digamos, esperanzadora. Ingenua. Y quizá ingenua. Y quizás ingenua si es que no se tiene claro, no se tienen los pies sobre la tierra en Ujú. algunas cuestiones. Y justamente para mí las condiciones en México y en Francia son sumamente diferentes a las ecuatorianas. Empezando porque existe una institucionalización de partidos o del sistema electoral que no hay en Ecuador. Para mí eso ya es un primer factor que implica condiciones muy distintas. O sea, tanto Francia como México, con sus unos reveses a través de la historia, tienen un sistema de partidos mucho más consolidado, una tradición democrática, entre comillas, democrática muchísimo más Ujú. fuerte. Y también, sobre todo, creo que más en Francia que en México, la verdad, porque Latinoamérica tiene condiciones un poquito distintas. eh, Existe sobre todo en Europa una mayor conciencia de que la disputa no solamente es una disputa de posiciones, una disputa sobre la administración del Estado, no importa la vertiente ideológica. Y Ujú. justamente ese es, digamos, creo que el punto clave, es que en Francia hay más claridad de que hay una lucha ideológica, de Ujú. posturas que no solamente significan cómo se va a administrar el Estado,
sino cuestiones mucho más profundas, tanto en lo social, en lo económico, en lo cultural, y muchas veces también como un horizonte de hacia dónde quiere caminar una sociedad. En este caso, pues la francesa en esa, un poco en esta contradicción entre la izquierda y este auge del fascismo, casi 100 años después repetimos la historia, y bueno, en México más bien en cambio dándole la espalda a una oligarquía que ha gobernado casi 100 años, México 80 años desde la Sí, Revolución sí. Mexicana y pues que igual Ujú. logró institucionalizarse. Yo creo que eso es muy distinto a la situación ecuatoriana, un país que solo en ver en sus procesos constituyentes 20 ejecutados y uno más que nunca entró en vigencia, Ujú. la Constitución del 38 ya demuestra de por sí históricamente que no ha podido institucionalizarse el país, con ciertos periodos de, digamos, de excepción, entre esos obviamente los 10 años de la Revolución Ciudadana. Ya Claro, ese panorama es y quizás distinto. ahí te hago un primer paréntesis, ¿no? Eso me parece interesante de tu artículo, porque tú dices, a ver, sí, ha sido imposible esta institucionalización, pero hubo 10 años donde nos pusimos de acuerdo en un proyecto político, ¿sí? Y eso es interesante, es decir, a pesar de que no hemos tenido estas otras historias, pero tenemos nuestra historia ecuatoriana que de alguna manera ha existido una izquierda, ¿no? Que le ha ido poniendo líneas, que le ha ido poniendo programas a las organizaciones sociales. O sea, yo creo que el mismo movimiento indígena, por ejemplo, no sería lo que es si no habría tenido esa influencia del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Y más tarde incluso del Partido Socialista. Muchos de los sindicatos de nuestro país no serían lo que son si no habrían tenido la influencia de estos partidos, uno de ellos en el cual pues tú militas. Y tú decías, hubo un proyecto político. ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Por qué en el 2006 fue posible y hoy no, Joaquín? Principalmente creo que está alrededor del tema de la, digamos, de la consecución de la Constitución, es decir, de la Constitución como eh, de un horizonte que nos permita avanzar en la conquista de derechos. Voy a Ujú, poner un símil, por ejemplo, con el caso colombiano. En Colombia ahorita, en este momento, la izquierda alrededor de Petro, no importa, digamos, en general todo el pacto histórico, habla mucho ahorita de la necesidad de poder materializar las conquistas que algo o nada o bastante han logrado en el último tiempo en una constitución. Porque la constitución, digamos, las constituciones generalmente son el resultado de procesos políticos sumamente más profundos, sea hacia la izquierda o sea a la derecha. O sea, por ujú, ejemplo, la Revolución Rusa culmina también en una constituyente, más allá de que antes de la Revolución de Octubre, Lenin llama a boicotear la Asamblea Constituyente Socialdemócrata que le llama, pero la Revolución Rusa sí, digamos, culmina su primer periodo en una constitución. O sea, las constituciones sirven como la materialización, digamos, de las aspiraciones sociales en un momento histórico determinado y cómo las sociedades se reconocen. Entonces, cuando hay un proyecto de sociedad marcado en este caso por los valores que en ese momento se intentó transversalizar con el buen vivir, con el summa causa, derechos muchísimo más sociales o apegados hacia visiones de la izquierda, pues fue ya un avance. Y no un solo un avance de posiciones, sino un avance que permitió, digamos, sellar, entre comillas, sellar, blindar estos avances. Sin embargo, en este momento histórico, cuando la Constitución ya no es un horizonte, porque ya la ganamos, el momento en que ya no puedes establecer digamos, un horizonte programático así de fuerte, así de, digamos, de, no sé si poner en términos de hegemónico entre las ideas de izquierda, es mucho más difícil, sobre todo en nuestro país, reitero, por nuestra tradición tan convulsa, unificar a las diversas tendencias de izquierda cuando no hay un horizonte tan claro. Por ejemplo, si quizás el horizonte sería la construcción del socialismo en el Ecuador como un horizonte que las izquierdas se planteen, creo que más allá de las diferencias entre la CONAIE, entre la Revolución Ciudadana, entre los diversos sectores, habría un mismo horizonte, pero actualmente no lo hay. No tenemos horizontes similares entre la izquierda. Y ahí viene quizás otro de los factores que yo analizo en el artículo de opinión que publiqué, y es el tema del progresismo, que ujú. no hay en Europa, como el progresismo, digamos, latinoamericano. Latinoamericano. Hay Ujú, partidos progresistas, como en su momento fue Podemos en España, pero si vemos el proceso de Podemos es más bien muy inspirado en los procesos aquí latinoamericanos. Es creo que de los pocos casos que en vez de la inspiración
de Europa, digamos, Latinoamérica inspirada en Europa, más bien los europeos se inspiran un poco en estos procesos del socialismo del buen vivir, lo cual es un poco curioso también de analizar en este momento, digamos. El progresismo también tiene muchos elementos que no me gusta mucho Ernesto Laclau, pero Ernesto Laclau le dice así como el tema del populismo, digamos, el populismo como esta herramienta de la política, sobre todo latinoamericana, de caudillos fuertes, irrepetibles, únicos, que Ujú. guían los procesos. Y bueno, Laclau decía, el populismo será como la herramienta de construcción del socialismo, lo cual yo personalmente discrepo, pero sí creo que en ese análisis no se equivoca tanto. Latinoamérica históricamente igual ha estado como construida alrededor de estos caudillos fuertes, más que, digamos, procesos un poco más de masas o mucho más amplios, con sus excepciones. Y yo creo que ahí es donde empiezan a haber otros de los problemas, sobre todo con el progresismo, que el progresismo toma bastante de la herencia de estos procesos más caudillistas, más pegados hacia el populismo, o que utilizan el populismo como herramienta, porque populismo Claro. no es una ideología en sí. Ujú, Entonces, ujú. eso creo que es otro de los problemas, la falta de horizonte y sobre todo el cómo se concibe el movimiento también. El movimiento, Pero la en esa, estructura claro, que va... sí, decías, para dejarte acabar esta parte, que decías de cómo se concibe el movimiento, ¿a qué te referías? O sea, me refiero, digamos que esas son una de las diferencias también creo que entre las izquierdas dentro del progresismo y quizás las izquierdas que no se consideran progresistas, es cómo se concibe la herramienta, es decir, la estructura, la organización, la plataforma, los nombres son variados y también de eso depende cuál va a ser la estrategia y la táctica, pero cómo se concibe la herramienta que va a permitir guiar el proceso. Desde un Ujú, partido ujú, marxista-leninista, desde un partido comunista, la herramienta es el partido, no como el partido, como la institución burocrática que, con nombre, sino como el partido como esa organización que vincula las posiciones de vanguardia, el programa, con, digamos, las necesidades más prácticas de los sectores más avanzados de las masas, del pueblo, ya dependiendo de la teoría. En cambio, creo que en el progresismo no hay una concepción clara de esa herramienta clara que para nosotros es el partido, pero para ellos es mucho más difusa. ujú. Claro, y eso es interesante, ¿no? Como señalas en tu artículo y dices, bueno, aquí hay una izquierda que también ha perdido conexión con las necesidades de la gente, que quizás nos muestran la claridad de un programa político, sí, de pues unas banderas que sin duda las vamos a asumir, pero que no están conectando con la gente, sí. Y por otro lado, dices, claro, el progresismo de alguna manera es una especie de socialdemocracia que le ha hecho parches al capitalismo, a este neoliberalismo voraz que está acabando y sigue acabando con el Estado, pero que en la época de los progresismos lo que hizo es precisamente contentar a estos grupos, en el caso ecuatoriano, contentar a las oligarquías. Hay, digo, es posible en este momento de tú quizás también responsabilizarles a estos progresismos este retorno de estas derechas con estas fuerzas, dito que de alguna manera también nos dejan sin piso a la izquierda. O sea, porque lo que yo digo es, quizás las condiciones en las que ahora estamos, Joaquín, son igual o peores en las que estábamos en el 2006. O sea, el nivel de violencia, el nivel de pobreza de la gente, o sea, el desempleo que hoy los ecuatorianos viven, la desgracia que miles de familias están viviendo en el tema salud. O sea, ya son miles las familias que no tienen posibilidad de atender a sus enfermos y de atenderse a sí mismo, ¿no? Una cosa tan básica como ir al médico no se puede hacer en este momento. Los jóvenes que no pueden asistir a las universidades, digo, quizás no hay un caldo ahí de inconformismo que podría darnos esta propuesta de decir, basta ya de gobiernos oligárquicos. Es lo que digo, ¿por qué no podríamos estar en una condición similar al 2006? Tú dices, no hay una claridad de la estrategia política, pero yo no estoy segura de eso, Joaquín, porque quizás lo que pasaba en el 2006 era que teníamos también organizaciones sociales que empujaron esa posibilidad. Y más tarde se consolidó lo de la Constitución, pero en ese momento era pues poner a discutir pues todas las demandas que se habían hecho 10, 20 años antes y que se logró en el 2006. ¿Por qué eso no se podría en este momento, Joaquín?
Yo creo que igual en ese caso, Vero, no es extrapolable la situación del 2006 frente a la situación 2024 por algunos elementos. Ujú, Primero, el acumulado histórico de los mismos movimientos sociales que sostuvieron digamos, la primera candidatura de Rafael Correa, el proceso constituyente, esa amplia unidad de izquierdas, venía con décadas, digamos, de procesos de lucha, de resistencia, también de desarticulación alrededor de la misma caída del socialismo real, digamos, desde los noventas. Y aparte también hubo obviamente ese subidón de la izquierda, sobre todo cuando Chávez ganó, o sea, era creo que de por sí un ambiente nacional, internacional, muchísimo más favorable, por un lado. claro. Por Ujú, otro, yo creo que una de las cuestiones también de cuando hablamos del 2024, de las condiciones actuales de la gente, y ya también voy a hablar de mi generación, pues mi generación ya empieza a ser adulto, ya votamos desde hace 8 años, o sea, ya llevamos algunos años involucrados en la política. Yo creo que ujú, también una de las cuestiones es que, y esto suena hasta medio paradójico, es porque nos elevaron el nivel de vida. ¿Y por qué digo ujú, esto? Porque el Ecuador por primera vez en su historia, en 10 años, tiene, digamos, un crecimiento en todos sus índices sociales como nunca en su historia. O sea, la calidad de vida mejora a tal punto que la gente o las generaciones, digamos, como obviamente eso desarticula también la lucha porque las demandas mucho más inmediatas, mucho más economicistas, como se diría desde la teoría, lo más inmediato se cumple. Y como claro, no, está no hubo resuelto. quizás eso puede ser la autocrítica de las diversas izquierdas, no hubo quizás en los primeros años o hasta mediados de la década de Correa como un verdadero Ujú, proceso de muy bien, análisis, crítica, autocrítica y poder plantear inmediatamente un objetivo superior a lo que se estaba logrando es que obviamente las grandes masas, las organizaciones, los sindicatos se acomodaron y obviamente eso pierde el horizonte. Y aquí voy a claro. mencionar, por ejemplo, algo muy puntual, sobre todo y que lo menciona en el artículo, el tema de la aristocracia sindical que se llama. Es decir, cuando Y el lo sindicato mencionas. llega a un punto en el que ya consiguió como lo que necesitaba, llega a un punto como de estancamiento, los líderes sindicales empiezan a constituirse también en una clase acomodada, de a poco, igual que es la burocracia, lamentablemente, y eso obviamente les retira cualquier conciencia, cualquier objetivo que trascienda o que ponga en peligro sus privilegios ganados hasta el momento. Ujú, Por ujú, eso es, digamos, estos sectores, estas clases medias, digamos, mal llamadas clases medias, terminan siendo reaccionarias y es ese ciclo que, digamos, explican varios expertos de las clases medias que son así como que dan la vuelta porque se empobrecen muy rápido y cuando mejoran su calidad de vida, su misma conciencia tiende a ser una conciencia reaccionaria. Y yo creo que ahí está también la ujú, responsabilidad del progresismo, porque progresismo, digamos, los 10 años del correísmo le jugaron el favor a casi que todos los sectores. Quizás obviamente ciertos sectores de la oligarquía, ni siquiera todos, pero ciertos sectores empezaron a tener más, yo creo que una disputa política más que una disputa por razones económicas, porque digamos, en este caso, el gobierno lo que hizo es mejorar las capacidades del Estado, apostar por la industria nacional, y eso obviamente le benefició a todas las personas que estaban vinculadas a las pymes, pequeñas, medianas, microindustrias, también a las grandes industrias de este país, o sea, creo que grandes comerciantes como la familia El Juri, Ortiz, aquí en Cuenca, por ejemplo, fueron de los más beneficiados. E igual, el proteccionismo ante ciertas empresas transnacionales, no en todos los sectores, en algunos, por ejemplo, la comercialización de bienes de consumo, como por ujú, ejemplo Supermaxi. Nunca se le afectó. No es que vino Walmart y le quebró al Supermaxi, sino las políticas más bien sirvieron para que casi que todos estén contentos. Menos la claro. banca, como un sector muy específico en el que sí se le dio mucho más control, pero en el que el resto de sectores se alinearon para también sostener al progresismo en ese momento Ujú, correcto. ujú, Y ujú, obviamente cuando las condiciones mejoraron, ya desde lo político, pues era necesario retirarle también, disputar dentro de la misma, del mismo Alianza País del direccionamiento, porque de a poco esas ideas izquierdosas que iban surgiendo de ciertos sectores era mejor erradicarlas, sacarlas. Y eso fue lo que pasó en esos años, o sea, creo que los cuadros más pegados a la izquierda fueron purgados muchas veces, y muchas ujú, veces purgado por gente que militó años en la izquierda o que supuestamente tenía un compromiso. Y de ahí eso quiero tocar otro punto del artículo,
porque muchas veces gente que históricamente tuvo trayectorias excepcionales, logros muy grandes en sus años de lucha, justamente cuando se convirtieron en burócratas del sistema, su conciencia de clase tuvo un trasvase, una traición, y pues muchas veces terminaron trabajando solo por el puesto. Y eso yo creo que son Mm. las vacas sagradas de la política, de la izquierda, entre comillas, porque en su fraseología, una fraseología de izquierda, pero en su práctica, una práctica oportunista. Y esos son los que Y a eso hicieron cachete el llamarías talento. ya eso llamas como la derechización, por ejemplo, de lo que fue la Alianza País, hoy Revolución Ciudadana. Efectivamente, o sea, yo creo que ahí la izquierda pierde dentro de la Alianza País. O sea, los sectores amplios sectores de la izquierda que apoyaron. Nosotros en su momento, igual, digamos, nuestra ruptura con la Alianza País como partido, justamente se da porque el neoliberalismo no comienza con Moreno, aunque así ciertos sectores quieran decírnoslo. O sea, la venta de empresas públicas, Sopladora, eh, Andec y otras empresas más, ya comienza con Rafael Correa desde 2015, 16, la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y así algunas de las cosas, la política laboral con cierto ministro del Trabajo, digamos, que bloqueó la renovación, digamos, mejor dicho, la reforma al Código del Trabajo, fueron políticas que se dieron en la época de Rafael Correa y fueron las primeras políticas digamos, neoliberales. Al Ujú. neoliberalismo, o sea, la lógica, esta falsa dicotomía entre neoliberalismo y progresismo o estado de bienestar, es simplemente un ciclo del capitalismo. Son contradicciones que el capitalismo va resolviendo entre digamos, hay una mejora cualitativa del Estado que después es cooptada por los mismos dueños del Estado, pues para sacarle más réditos. Es como invierto en obra pública, vendo la obra pública. Y así voy ganando, ganando. Entonces, eso es quizás algo que no está a la vista o el análisis de muchos de los sectores, sobre todo el Ujú. progresismo, y es de que efectivamente fortalecieron el Estado para ponerle en bandeja de plata muchas veces hasta por cuestiones que yo diría infantilismos políticos, perder la administración del gobierno, porque no es que teníamos el poder del Estado, que eso es otro concepto, teníamos la administración del Sí. gobierno, y por cuestiones que muchas veces fueron infantiles, perdimos la administración para en cuestión de 2 años, con traiciones y con todo ahí en el circo, en este momento estar pagando 7 años de ¿A las qué te oligarquías. refieres con infantilismos? Digo, La estos incapacidad de términos nos han tocado en estas semanas, pero ¿cuál sería un infantilismo en política? Porque de esto lo hemos conversado, Joaquín, pero me gustaría escuchar tu análisis. La incapacidad de tender justamente puentes programáticos con las organizaciones. La soberbia en creer que cierto sector político puede ganar las elecciones solos. O sea, pero Ujú. me gusta mucho por eso a veces los ejemplos de la Unión, de la Revolución Rusa, porque, o sea, el partido bolchevique era el partido más chiquito, más minoritario. Sabía que no podían ganar solos. Ahora que digamos, guay, el partido de Lenin, así se en esa tremenda revolución, es que no puedes ganar solo. Es Claro. imposible. O sea, Lenin antes de la revolución de febrero y luego de octubre eran menos de 100 militantes. Ahora imagínense un partido que cree ganar solo cuando dos elecciones seguidas no pueden y no puede entender los lazos, los vínculos suficientes con ciertos sectores, para mí por un tema de soberbia, por un lado, y por otro por clara actitudes agenciosas de ciertas figuras dentro que obviamente quieren evitar que se dé un puente entre las diversas izquierdas. Para mí eso es también otro de los problemas, sobre todo con la Revolución Ciudadana. Claro. Efectivamente hay cuadros de la derecha ahí metidos y que actúan y mueven todos sus hilos para evitar cualquier acercamiento con sectores de la izquierda. Muchas veces hasta Y ahí te puedo hacer un paréntesis porque tú señalas un tema importante que yo te decía, bueno, no sé hasta qué punto no estaríamos en condiciones similares. Tú dices, no, o sea, hay que ver las diferencias, ¿no? Una cosa es el 2006 con todo incluso el entramado internacional que teníamos en ese momento y otra cosa es ahora, ¿no? Pero es interesante cómo actuó en ese momento de tú las burguesías, ¿no? Estas burguesías comerciales, estas burguesías industriales que en su mayoría apoyaron a la candidatura de Rafael Correa.
Sí, o sea, se alejaron de tú de la candidatura propia de la oligarquía, sí, el señor Roldós en ese momento, y le apostaron a este personaje nuevo que yo me imagino, pues se hizo un pacto, un convenio, ¿no? De invertir en la economía local, en la economía nacional, y que se logró, Joaquín. Y bueno, con ello, pues dando todas estas ventajas que tú mencionas, nuestras ventajas de tú en circular más dinero en el Ecuador, de pues fortalecer la empresa local, con esto fortalecer el trabajo y sin duda fortalecer el nivel de vida de los ecuatorianos. Pero ¿cómo podemos hacer para, para separar esto? Porque una cosa es decir, claro, vengan estos industriales, vengan estos que están en el negocio a administrar también, ¿no? O a pensar el gobierno. Pero ¿cómo hacerle, Joaquín, para que de pronto tengamos que decirles una cosa es que puedan, ¿no es cierto?, participar de la lógica del gobierno, pero otra cosa es ya ser los que te ponen la política del gobierno, ser quienes te arman la estructura y el programa de gobierno, que creo es a lo que tú te refieres en los últimos años del correísmo, que no está mal que tengamos empresarios que quieran apoyar estas iniciativas nacionalistas, pero otra cosa es cuando estos empresarios se te adueñan del partido. ¿Cómo se hace en esos momentos? ¿Cómo se logra esos finos de tú cortes? Porque si vemos muy bien lo que ha pasado en Guayaquil, en Guayas, por ejemplo, pues es claro que no está la izquierda gobernando ni en la ciudad y tampoco en la provincia, ¿no? Habrá que ver qué pasa en Pichincha y en Quito, que es otra de las fortalezas. Habrá que ver también qué pasa en Cuenca, ¿no? En el Azuay. Ay, ¿tú qué dirías? ¿Cómo marcamos esas líneas tan finas, sí, entre estos sectores económicos que entran a las propuestas políticas, pero que después se quieren quedar, sí, marcándote la línea política del partido y del gobierno? Creo que hay un, digamos, un factor importante en el análisis también de los actores sociales, entre, digamos, las burguesías nacionales, las transnacionales y todos estos sectores, algo que justo sabe decir Juanito Meliguet, eh, es el tema de también reconocer en la clase trabajadora un sujeto económico, sujeto activo. Ujú, Y a veces en el análisis estamos pensando justamente cómo en estos rivales, o mejor dicho, en estos enemigos de clase, como las diversas burguesías, cómo intentar acercarnos a a ciertas de estos sectores, pero primero olvidando cómo organizar nuestro propio sector, digamos, nuestro propio bando. Yo creo que desde ahí ya partimos de una noción errada, justamente. Estamos pensando en cómo captar un sector que sabemos que no va a coincidir con nosotros en muchísimas cosas, pero lo necesitamos sin saber cuántos somos nosotros. Entonces, yo creo que de ahí ya partimos mal en cómo aglutinar. Igual yo reitero, a diferencia del 2006, el hecho de que, digamos, los diversos sectores de la burguesía, los diversos niveles de la burguesía, se hayan alineado en apoyo en su mayoría a Rafael Correa frente, bueno, a Alvarito, que fue obviamente con quien fue a segunda vuelta, es justamente porque el Ecuador necesitaba una institucionalización, necesitaba institucionalizar ujú, eh, digamos, los diversos, digamos, organismos del Estado. O sea, necesitaba tener una institucionalidad que permita sostener la reproducción misma del capital, necesitaba fortalecer de nuevo, ujú, obviamente, sus cuerpos ujú. de represión, y eso era algo Sí. que le beneficiaba en su momento a las burguesías, no importa cuáles, pero al amplio sector de la burguesía, y obviamente, como dije, también eso fue de la mano con una mejora en la calidad de vida de la amplia masa, de la población en general, lo cual no es ahora el elemento. Justamente usted, Vero, mencionaba, bueno, el tema del desempleo. Otro de los temas del 2006 al 2024 es que, por ejemplo, el desempleo no es casi un problema. 3,5% según los últimos datos de la encuesta nacional de empleo y de Ujú, empleabilidad que libera el Ministerio del Trabajo, frente, por ejemplo, a España, que está a 12%. Es decir, el desempleo en el Ecuador es más bajo que en España y en muchos países de Europa. El problema en el Ecuador, más que el desempleo, es el subempleo o el empleo no pleno. Y eso es algo que sí ha ido aumentando. Obviamente, el 35% de la población económicamente activa se encuentra en un empleo pleno, es decir, un empleo de 40 horas semanales, con todos los, digamos, los derechos sociales
adquiridos, etcétera, mientras que el resto nos encontramos en situación de, digamos, una situación precaria, sin derechos, sin aportes de IES, por ende casi que sin jubilación, y eso es el problema. Casi la mayoría de la población se encuentra en un limbo. Digamos, la clase trabajadora, podemos decir, el pueblo, se encuentra en un limbo. Porque tiene trabajo, pero es un trabajo precarizado. Entonces, como tengo trabajo, como aquí Ujú, también tenemos una moral judeocristiana en la que nos han enseñado a agradecer, porque no hay que ser mal agradecidos, entonces, como tenemos trabajo, agradecemos. Agradecemos aunque no tengamos los derechos completos. Entonces, ujú, entonces yo creo que sobre todo capas más urbanas, porque también el movimiento indígena y el movimiento campesino tienen otras realidades y también reaccionan ujú, distinto. En los sectores urbanos, eso ha generado, sumado a la pandemia y a otros factores más, que la desideologización esté a flor de piel y obviamente que no existe una necesidad de protestar, una necesidad de movilizarse, de organizarse, porque de alguna manera este país tiene una especie de orden dentro del caos en el que vivimos. Obviamente en los sectores mucho más marginalizados, racializados, la violencia está latente y ahí no hay una normalidad o la cotidianidad se ha convertido en ese caos lamentablemente que hay ahí. Pero la gran mayoría del país vive como una especie de estado como, está como catatónico, como que algo le pasa, pero estamos bien. Alrededor también de estas ideas de ujú. Te yo aseguro, trabajo, yo me Joaquín, paro. estamos bien, pero digo, con el nivel de violencia que tenemos, ¿no? O sea, la misma condición que tú señalas en la que están la gran mayoría de los jóvenes del país. No sé si estemos bien, digo, quizás haciendo, yo te llevo algunos añitos, ¿verdad? Pero yo creo que más o menos estaba en tu edad, ¿no? Cuando todo esto, este boom surgía, ¿no? Hace más de una década ya. Y decías, bueno, era impresionante ese deseo de la juventud por querer algo nuevo. ¿Por qué hoy no se ve eso en los jóvenes, Joaquín? Si yo veo y digo, o sea, no sé, quizás incluso mi condición de lo que veo muchos jóvenes cercanos a la realidad mía, ¿no? A la realidad de amigos, familia, digo, es difícil, es grave, es condiciones donde sabes que no puedes ir a la universidad, por ejemplo. ¿Qué está pasando con la juventud? Yo no creo que, bueno, tú dices ahí están los datos, pero creo que hay otros datos que también muestran un Ecuador que se está desmoronando socialmente, Joaquín. ¿Y no será quizás eso, esa condición social también de empobrecimiento, que está unido también a un empobrecimiento cultural y político? Y ahí sí creo que hay mucha responsabilidad en los movimientos políticos, que no son los mismos de hace 10, 15 años, no, más de 10 años, 15, 20 años, que serán los que nos heredaron a nosotros o a mi generación, ¿no? Esta necesidad de hay que buscar algo nuevo, ¿no? Y si nos teníamos que ir contra en ese momento Lucio Gutiérrez, lo hacíamos, ¿sí? Si teníamos que organizar algo en contra de, pues sí, de Palacio, lo hacíamos, pero hoy no lo veo eso, no siento eso en la juventud actual. Joaquín, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay tres cosas. Primeramente, hay una sensación de que estamos, entre comillas, bien o normal. No digo que esa sea la realidad. Obviamente, como nos tenemos quizás nosotros como mucho más políticos, quizás podemos notar que evidentemente está bien. Yo creo que igual la gente de a pie, dependiendo también el sector del Ecuador, va a tener una sensación de que algo está haciendo el gobierno. O sea, porque la gente, lamentablemente, por ejemplo, aquí en Azuay, aquí en Cuenca, Novoa sigue con apoyo de más del 55% de la población. O sea, igual hay una sensación de que algo intenta el gobierno, pero no puede, pero bueno, lo intenta y seguimos como una especie de paz armada o como una paz ahí medio endeble. Aquí, creo que si vamos a Guayaquil es otra cuestión, en la costa es otra cuestión, pero a lo que quería referirme es que hay también como parte de haber perdido la batalla cultural, la izquierda, la juventud ahorita tiene quizás atravesado esa ideología, porque no es otra cosa, digamos, esta idea de que trabajando se puede lograr más, el pobre es pobre porque quiere, también parte también de que es una cuestión de trabajar y que vamos a salir trabajando como sea, y como dije hace un rato, el trabajo el que sea, hay que agradecer el trabajo que tenemos. Ahora, ¿qué pasa esto con la juventud? Yo aquí, escuchándole ahorita, pero yo en mi cabeza dije, creo que tengo una hipótesis de lo que estaba pensando antes y con lo que acaba de decir usted. Hasta el año 91
la juventud durante generaciones tuvo claro que el horizonte era posible y real en el socialismo. Había Ujú, países, digamos, había bloques enteros que construían el socialismo, que hablaban de ir mucho más allá y que eran obviamente bloques contrahegemónicos y todo ujú. eso. Después del 91 hasta el 2006 se cayó el socialismo, pero no significa, pero había aún algo más por hacer. Y Chávez lo marcó en Latinoamérica, es posible recuperar el control desde la izquierda, no quizás desde un proceso completamente revolucionario, clásico desde la izquierda marxista, pero era posible. Cuando aquí en el 2006 logramos algo similar, creo que perdimos el horizonte de lo posible y de lo real. Yo creo que mi generación creció con un horizonte muy limitado en el sentido de, esto es lo máximo que podemos lograr, entre comillas, es como lo más lejos y es lo real, es como, era lo real, era lo palpable y también como parte igual de la batalla cultural mi gato, como parte también, digamos, de esta batalla cultural, perdimos un horizonte que vaya más allá de lo que fue la Revolución Ciudadana. Yo creo que también perdimos cualquier horizonte posible que no sea más allá de ese progresismo. Y aquí quiero introducir algo. Una vez yo hablaba con unos camaradas de España y ellos, en cambio, de mi edad, del año 2000 ellos crecieron, en cambio, en la crisis del 2008 que les arrastró casi toda su adolescencia. Entonces ellos decían como, o sea, tenían otra visión de la situación. En cambio, yo les dije como, yo crecí casi que en la bonanza del país, en el mejor momento histórico del Ecuador, en el que teníamos toda la mano, y mi generación de a poco va notando de que eso no era la normalidad. Eso fue una excepcionalidad. Y aún así, como crecimos viendo esa normalidad, no Una vemos burbuja, decíamos, una ¿no? burbuja, no hay un proyecto que vaya más allá. Es como que no Ujú. tenemos un horizonte de, como decía el Che, como seamos realistas, soñemos lo imposible, no hay imposibles, lo posible era el Pero generar también eso cosas. depende de los partidos políticos, de las organizaciones sociales. Yo justo hoy comentaba, ¿no? Pensando en nuestra entrevista, decía, qué interesante. Yo me acuerdo que en esa época, ¿no? Para nosotros el referente era el Pachacuti, ¿no? Y tú más en Quito, que el Pachacuti logró tener, se permeó mucho con clases medias, con grupos urbanos. Y yo creo que era aún más jovencita que tú, pero ya militábamos en esta idea de esta plurinacionalidad, pluriculturalidad, y nos juntábamos todos los sábados, Joaquín, ¿sí? Yo creo que sí, empezábamos la universidad o salíamos del colegio, no sé, no me acuerdo bien, pero había una posibilidad de formarse. Y yo creo que eso se ha perdido y no sé hasta qué punto esa, esa posibilidad que nos dan los partidos políticos también de militar y más de los partidos políticos en el gobierno, cuando los jóvenes se saltan este espacio de la militancia y directamente van a ocupar cargos públicos, ¿sí? Pues te deja la política en una condición vacía, ¿no? O sea, más claro no puede ser, ¿no? Lo del gobierno de Noboa, ¿no? O sea, de una forma tan fantoche, ¿no? Invita a tantos jóvenes, según él, a gobernar que uno, o sea, un programa que ya está hecho y haciendo quedar mal a la juventud, porque muchos jóvenes que ni siquiera están preparados para el cargo. Pero creo que de alguna manera también le pasó eso a la Revolución Ciudadana, ¿no? Que incluyó también a muchos jóvenes, pero a jóvenes que directamente ocuparon cargos públicos y que se olvidaron de la formación. Y hace unos días conversaba con Juan Carlos Monedero y él decía, lo que pasa es que se olvidaron de que el partido necesita un movimiento que vaya presionando cuando se llega al gobierno. Y él hablaba del partido movimiento. ¿Tú ves posible que eso ocurra, por ejemplo, en una posible, no sé, unidad, ahora que estamos con esta ilusión de los franceses y los mexicanos? ¿Tú ves que hay alguna posibilidad de retomar esta idea de reestructurar un movimiento social mucho más grande, Joaquín? Es posible eso, quizás ya no esto idílico que tú dices, la unidad de las izquierdas, pero hablemos de un movimiento más amplio, ¿no? Donde no solamente sea lo electoral lo que nos marca el ritmo. Hay posibilidades, Joaquín, porque yo creo que habrán muchas banderas que permitan esto. Yo quizás ahí temo.
temo ser un Temo poco más, decepcionarte, Vero, pero no. temo ser un poquito más pesimista, A justamente ver, vamos a porque escucharte, Joaquín. lo que usted decía es como un movimiento que no solamente nos vincule en lo electoral, es decir, que lo electoral no sea el único fin, Ajá, medio que fin, no sea digamos. exacto. Yo creo que en la situación actual sumamente difícil, porque tenemos una urgencia, como izquierda, recuperar la dirección del gobierno. Por lo menos esa es la urgencia que la izquierda se está planteando. Eso también creo que debe Pero debatir. podría ser eso, di tú, no solamente amparados con los partidos políticos, porque ahora dependemos o del Pachacuti que diga sí, de la RC que diga sí, de los socialistas que digan que sí, que son los que tienen registro. Bueno, ahora ya he visto a Centro Democrático que también se está uniendo. Bueno, dependemos prácticamente de los partidos políticos y en algunos casos del dirigente del partido político. Por eso te digo, es posible ampliar esa base social, una cosa más amplia que les diga, incluso con esta presión social a los partidos políticos, este debe ser el programa, por aquí debemos irnos articulando. Mm. Yo no, no sé, no siento no siento, digamos, que pueda haber en este momento una interacción, digamos, masas partido en el que obviamente la masa, digamos, ponga el ritmo o ponga la propuesta. O sea, yo creo que, ¿cómo decirlo? Yo creo personalmente que en este momento no hay un proceso social amplio como proceso social, más allá, digamos, de lo electoral, que justamente permita aglutinar. Yo creo que ahí está el problema de de la falta de unidad de las izquierdas, que queremos hacer directamente alianzas electorales no programáticas, electorales. Lo electoral es parte digamos, de una, digamos, de ponerse de acuerdo en algo programático, porque es un medio, no un fin en sí mismo. Y justamente como no hay un proceso social, más allá de que quizás las únicas organizaciones sociales con proceso orgánico, real, Ujú, existente en este país es la CONAIE, podría decir por ahí una que otra organización más chiquita, pero por ejemplo, los movimientos sociales clásicos que sí aglutinaron a la Alianza País en su momento, el movimiento indígena, el movimiento estudiantil, los movimientos sindicales, justamente casi ya no existen o están en un periodo sumamente de desgaste. Yo voy a poner el ejemplo del movimiento estudiantil, del cual vengo, digamos, fresquito, porque recién me gradué de la universidad. No existe movimiento estudiantil. Hemos, hemos estado por ahora 2 años, casi 3 años en la Federación de Estudiantes en Cuenca y pese a ser, creo yo, la federación más politizada, no hemos logrado ni siquiera construir un ideal de unidad entre los estudiantes que movilice. Siendo nosotros la federación, me voy a arriesgar a decir, más politizada sin contar la FEUE nacional que controlan los compañeros de la Unidad Popular. Eso ya para mí es un indicador de que el movimiento social estudiantil, que supuestamente es sumamente volátil, muy radicalizable, no puede ni siquiera esgrimir o tener claro qué es lo que quiere como universitarios, menos aún como para un país. Es decir, los jóvenes universitarios ni siquiera saben bien qué quieren frente a la ley de educación superior, sobre sus derechos. Les propones el medio pasaje estudiantil y ya es así como lo más avanzado y ya como casi que irreal que se puede conseguir en este país. Ya no claro. es ese movimiento estudiantil universitario cuando fundó la FEWE que te decía, o sea, el país tiene, las universidades tienen que responder al desarrollo del país. Hay que Ujú, volcar la universidad al desarrollo, a la ciencia. así Había es. un ideal de que, a ver, la universidad es una herramienta para dirigir el país y Ujú, mejorarlo. En este ujú, momento, yo pongo eso como ejemplo el movimiento estudiantil. No hay ese ideal. Yo veo eso en el resto de movimientos sociales. Entonces, el movimiento social no existe. Está atomizado en movimientos sociales con demandas reivindicativas e identitarias, no claro. Ujú, ujú, demandas ujú. programáticas. Hay agendas reivindicatorias, digamos, identitarias, con las cuales obviamente compartimos, apoyamos, pero esas agendas lamentablemente no logran aglutinar un programa. Y Un- tampoco te solucionan la realidad, pues. O sea, cuando ex- hablas de lo joven, ¿qué es lo joven? Incluyamos a los jóvenes. O sea, no hay un proyecto político para los jóvenes, ni para ellos, pero ni de los jóvenes tampoco demandando eso al Estado, por ejemplo, o a las Exacto, mismas organizaciones políticas. por ejemplo, ahorita la juventud está muy vinculada, creo yo, sobre todo.
al movimiento de mujeres, digamos, al movimiento feminista, al Sí, movimiento sí, sí. LGBTQ+, ecologista, animalista. Ecologistas. No es que hay un movimiento de jóvenes. Creo que en su momento sí hubo quizás mayor tejido para hablar de la juventud. Pero ahorita, digamos, estas agendas identitarias que reitero, es posible agruparlas. Ujú, Un pliego de agendas identitarias no es programa. En ningún movimiento juvenil, estudiantil, se habla lo más mínimo de economía, de la economía nacional, de realidad nacional. Y eso es un problema. Siendo las universidades los lugares, digamos, más de vanguardia, que se podría entender que los jóvenes pueden tener más capacidad y tiempo de analizar, no hay. Y también si vemos el resto de movimientos sociales, tenemos un movimiento sindical, para ujú, empezar, prácticamente ya inexistente, lamentablemente, por una serie de factores. Un proletario que cada día es menos proletario, el proletario clásico de Marx, digamos, con capacidad de sindicalizarse y y es un proletariado en el subempleo, ujú. que no puede agruparse o es muy difícil aglutinarse cuando son profesionales de libre ejercicio, cuando son trabajadores sin estudios y que están viviendo del día a día. Es decir, el capitalismo se ha encargado de que sindicalizarse sea cada día más difícil. Y los pocos que se arriesgan, Y si lo haces como pasó con los los de trabajadores la de la Coca-Cola. Coca-Cola la semana pasada, te despiden. O sea, Sí, violándote todo derecho, ¿eh? y yo tenía en clases, lamentablemente mi profesora de laboral lo decía de frente, o sea, ella nos enseñaba de que cuando se sindicalizaban era sumamente antilaboral mi profesora y lamentablemente ahora es jueza de la Corte Nacional de Justicia. Ella decía, hay que despedirles, hay que pagarles lo que hay que pagarles, ella decía, sí, hay que darles, hay que indemnizarles, todo, pero hay que despedirles. Así de simple. Y si ese es un derecho del empleador, me decía, como si se quieren sindicalizar, fue abogada de algunas empresas, les despedíamos, les pagábamos todo lo que había, pero había que despedirles. Y esa es la visión, o sea, como claro, se cumple la ley, se les paga y gracias, aquí no queremos ir. Y es lo que les acaban de hacer los de la Coca-Cola. A Muy los de la probablemente les Coca-Cola. terminen pagando, quizás después de unos juicios, pero esa situación impide que no exista un movimiento sindical, no existe un movimiento estudiantil, los movimientos más clásicos. Las agendas puntuales de ciertos movimientos sociales no logran aglutinarse en un programa. Y los únicos que tienen la capacidad orgánica de poder aglutinar, que como movimiento social, movimiento indígena, se encuentra en una pugna ideológica que no ha tenido en muchísimos años, porque la derecha y la oligarquía en este país sabe que son el único movimiento social orgánicamente activo, en un sentido de Ujú, que ujú. pueden plantear algo. Y ahí también está el Sí. otro error digamos, otra dificultad para la unidad de las izquierdas, es que tenemos que voltear a ver el movimiento indígena porque es el único tejido orgánico, político, capaz de plantear algo, que no van a Y ser los por ahí trotskistas. verías una solución, Joaquín, porque digo, juventud, divino tesoro, por favor, denos unas lucecitas, o sea, algo de ánimo nos vas a tener que dejar en esta linda conversación que hemos tenido, Joaquín, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué podemos hacer, Joaquín? A ver, estamos a puertas de unas elecciones. eh, no queremos que la oligarquía nos siga gobernando. Este desastre, y no es porque sea joven, Novoa, no tiene nada que ver su edad, es lo que representa. ¿Sí? La oligarquía ha gobernado así. Veía para la entrevista de hoy, pero no tocamos, ¿no? Todo lo que se hizo en la época de Febres Cordero, todo lo que se hizo en la época de Sixto Durán Ballén, o sea, esas oligarquías, ¿no? Que acabaron totalmente con el Estado. Tú ves el programa de Novoa, es una copia de esos programas. O sea, no hace falta, puedes ponerle a Novoa, le sacas y le pones a la tía Novis. Harán lo mismo, porque representan a grupos económicos. Sí, grupos económicos que usan la política y usan el Estado para beneficiarse personalmente y familiarmente. Ya no queremos que ellos nos gobiernen, Joaquín. ¿Qué podemos hacer? A ver, danos ahí unas lucecitas, por favor. Actualmente lo más inmediato, a ver, igual, una postura quizás puede ser un poco pesimista, pero a veces creemos que es pesimista porque lo inmediato no da una solución, pero Ujú, personalmente creo que la solución es una construcción a mediano o largo plazo, hasta como para tener un horizonte mucho ujú. más lejano. Eso también es un problema. Lo inmediatista también cuando somos inmediatistas nos perdemos también de lo que hay más allá de la esquina y Sin eso es duda. un gran problema. Inmediatamente. Personalmente es bajar las banderas, egos
y centrar, y no sé, o sea, no sé, ya desconozco en este momento si entre las organizaciones político-electorales está circulando mensajes, algún pliego en el que dicen, oigan, lo mínimo, o sea, lo mínimo, o sea, lo mínimo que es recuperar el gobierno. ¿Cómo? ¿Para qué? Para aunque sea darle un pequeño giro al timón y poder respirar, porque ese poder respirar es apostarle a la vida. Y no en un sentido pro vida como los conservadores, sino en un sentido No, de que no, la no, no. gente se está muriendo, porque no hay Así medicina, es. porque hay inseguridad, porque tiene que emigrar. Entonces, yo creo que eso es el sentido más mínimo de la izquierda, esa humanidad que caracteriza a la izquierda, tiene que ser apostarle a la vida, en Ujú, ese sentido. ujú. Apostarle a que no podemos seguir desfinanciando el Estado con, digamos, el retiro de impuestos, con la condonación de deudas, con etcétera, etcétera. No podemos Con los seguir salarios bloqueados, ¿sí? conocer lo mínimo ahorita. Si usted me diría, diga un punto mínimo del siguiente acuerdo programático, política fiscal. Yo Ujú. diría lo mínimo. Yo sé que desde lo internacional la izquierda tiene muchos reclamos, la política internacional, digamos, de nuevo ha sido nefasta, obviamente, la administración interna ni se diga, pero si usted me dice un punto en el que por favor la izquierda coincidamos, la política fiscal, es que sin plata, sin ejecución presupuestaria, el resto no tiene sentido. Podemos tener el mejor programa de gobierno para la salud, para la educación, para los derechos de la naturaleza, de esto, del otro, del otro. Sin plata no hay cómo. O sea, lamentablemente no hay cómo. Y la política fiscal es una política pública que sí tiene que ver mucho con, digamos, desde qué ideología, desde qué arista de la ideología se mire al Estado. Ujú. Ahora bien, Que paguen los que más tienen, que es algo lógico en cualquier país, vamos a decir, capitalista. No estamos hablando del socialismo, ¿no? En Europa, una de las demandas es precisamente eso, ¿no? Que las grandes compañías, los grandes capitales paguen lo que les corresponde. Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Precisamente por eso han mantenido su estado. Te agradezco muchísimo, Joaquín. De verdad es muy interesante conversar con esta frescura que lo haces tú. Y digo, quizás también poniendo no líneas rojas, sino más bien pintando esas líneas rojas de todos los colores, porque yo creo que cuando uno está pensando en el país, y por eso me refería al 2006. Quizás también hay que bajar las banderas de los colores, sí, las banderas de los partidos. Aquí estoy yo, no, no. Dejemos esas banderas y pongamos las banderas de nuestro país, ¿no? A ver, sumémonos a la defensa de la Constitución, sumémonos, como dices tú, a una política fiscal digna que le dé seguridad a los ecuatorianos, a una política de sueldos y salarios dignos, ¿sí? Porque están congelando los sueldos y obviamente achicando más y más la economía que, como bien dices, pues no les permite respirar a las clases medias, a las clases populares. Te agradezco mucho, Joaquín, y bueno, te voy a dejar que seas tú quien despidas de este interesante diálogo con unas palabras finales y por favor déjanos con ese ánimo que nos caracteriza, que también nos caracteriza a la izquierda, que debemos también estar con ánimos, ¿no? Y con fuerzas y con ganas para enfrentar, sí, con sonrisas, alegremente, aunque estemos di tú, en condiciones difíciles, a esta oligarquía que nos quiere ver así, derrotados. Pero no lo estamos, Joaquín, así que palabras finales para despedir el programa. yo creo que mantener la esperanza de que un nuevo mundo es posible, un mundo mejor es posible, aunque suene sumamente lejano, es creo que al menos quienes estamos en la juventud comunista nos mantiene siempre con esa alegre rebeldía, Exacto. como se Ujú. decía antes. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, Vero, por la invitación, igual a todas las personas que nos han escuchado. Efectivamente, digamos, este diálogo no es realmente desde una práctica pesimista, de imposible la unidad de la izquierda, No se lo ve así, pero eres sino muy crítico y eso es bueno yo creo también. que eso tiene que servir a algo que no hemos tenido como un proceso de las izquierdas, realmente sentarnos a ser críticos y autocríticos. Ujú, Muy buenos para echarnos tierra entre nosotros, pero muy malos para reconocer los errores. Y he visto muy pocas personalidades políticas y partidos que han reconocido sus errores y se han disculpado. Y a veces es pasado pisado, como dice la frase, y ahorita sentarnos a ver hacia el futuro, porque mientras estamos viendo al pasado, el futuro nos es arrebatado. Entonces ujú. creo que eso es, digamos, ese llamado a la unidad inmediata, a la unidad por Así la es. vida, por el futuro
porque muy probablemente no seamos, muy probablemente no sea mi generación la que construya ese anhelado socialismo en este país y en el mundo, pero sin dudas el granito de arena que ponemos en este momento, justamente también jalándoles las orejas a las generaciones que nos llevan muchos años de experiencia, claro que sí, tiene que servir para decir, oigan, nosotros ya ahorita estamos mal, no queremos dejarlo peor a los que vienen. Y como decimos en la universidad pública, la recibimos pública y la dejamos pública, lo mismo creo que con el Estado, creo que lo recibimos en unas condiciones, sobre todo mi generación, y tenemos que dejarlos Qué igual o bonita mejor. frase. Sí, entonces Qué yo creo que eso es lindo. algo que por lo menos nos motiva en este momento y el llamado a no traicionar los principios Ujú, y ujú. traicionar los principios no tiene nada que ver de hacer alianzas, de hacer unidad. Porque Ujú. si nos vamos a medir solo por quién es el más purista en los principios, pues no gana nadie. Pero Así es, traicionar los principios es no traicionar a quienes representamos, y eso es al pueblo exactamente. ecuatoriano y a las clases trabajadoras y populares. Y que esa Eso sea creo, nuestra mi bandera. querida Bel. Gracias, Joaquín. Y de Eso. verdad, que tengamos más muchachitos insolentes como tú, Joaquín. Me alegra mucho conversar contigo y gracias a ustedes también, amigos, amigas, por conectarse, por compartir estas entrevistas, estas voces que nos alimentan y nos dan un espíritu distinto en la política de nuestro país. Te mando un abrazo, Joaquín, y compartan, amigos, suscríbanse y dennos like, por favor, que los necesitamos. Chao, chao, Joaquín. Hasta luego, Vero, cuídense.